El antropólogo xenófobo Z427 miró su pantalla. Hueca con desconcierto. Mandela sí. Estremeció mientras revisaba el material archivado por tercera vez después de 6 meses de estudiar los registros digitales de la Tierra. Pensó que nada podría sorprenderlo más. Se había equivocado. Secuencia de repetición de computadora beta 7 nuevamente. Con la traducción de contexto habilitada. Parpadeó inclinándose hacia adelante en su silla. Ergonómicamente diseñada. El material volvió a la vida. Una vez más, 2 humanos estaban de pie frente a lo que parecía ser un cohete rudimentario construido con una silla de jardín. El humano más alto sostenía un recipiente con líquido de grano fermentado. Cerveza según la matriz de traducción. Y pronunció la frase que había estado persiguiendo la investigación de 20 durante la semana pasada. Sostén mi cerveza y mira esto. Lo que siguió desafió todos los protocolos de seguridad en la galaxia conocida. El humano se ató a la silla y encendió él. Se conectaron cohetes y de alguna manera lograron lograr un vuelo estable durante aproximadamente 47 segundos antes de desplegar un paracaídas notablemente pequeño y aterrizar en la piscina de un vecino. ZX, que ahora se hacía llamar Rick. En un intento de comprender mejor la cultura humana, había presentado 17 solicitudes de aclaración al Departamento de Investigación Cultural. Galactica. Sus respuestas habían crecido cada vez más, culminando en el mensaje de ayer: por favor, dejen de enviarnos estos vídeos. Tampoco los entendemos. Pero Rick no pudo parar. Descubrió que la frase sostén mi cerveza aparecía en momentos cruciales a lo largo de la historia humana. A menudo precediendo a un fracaso catastrófico o un éxito inexplicable. El patrón era fascinante, aterrador y completamente en desacuerdo con todos los principios conocidos de avance Tecnológico. Buscó sus notas de investigación y agregó otra entrada a su base de datos en constante crecimiento. Tierra, fecha, 1978, ubicación: California, Estados Unidos y sujeto: un hombre intenta un vuelo propulsado usando muebles de jardín. Resultado esperado: falla catastrófica inmediata. Resultado: real éxito calificado con daños a la propiedad menores. Nota sujeto más tarde: intentó patentar un sistema de vuelo personal recreativo mientras todavía estaba en el hospital. Conclusión: se requiere más investigación posible. Conexión con otros incidentes de aguanta mi cerveza que abarcan múltiples disciplinas, incluidas, entre otras, ingeniería aeroespacial, física de partículas, exploración de aguas profundas y algo llamado compras extremas de cupones. El tercer par de ojos de Rick se dio cuenta de la hora en que había estado revisando vídeos durante 18 horas seguidas. El departamento exigiría pronto los hallazgos preliminares, pero ¿cómo podía explicar que los humanos parecen operar en un paradigma de innovación completamente diferente, uno donde la planificación cuidadosa y los protocolos de seguridad a veces se reemplazaban por estallidos repentinos de inspiración, impulsados por lo que llamaban coraje líquido y una audiencia de alentadores compañeros? Y él comenzó a redactar su informe para el Departamento de Investigación Cultural Galáctica. División de Estudios de la Tierra. Asunto urgente: descubrimiento de potencial proto-innovación. Ritual. Tras una revisión exhaustiva de los archivos digitales de la Tierra, he identificado un fenómeno recurrente que puede explicar el sorprendentemente rápido avance Tecnológico. de la humanidad. Rick hizo una pausa con la antena, moviéndose nerviosamente. El departamento ya pensaba que se estaba involucrando demasiado en su investigación. Sugieren que los humanos podrían haber tropezado con un método válido, aunque muy poco ortodoxo, de progreso científico que lo haría ascender o relevar del deber para la evaluación mental. Aún así, la evidencia se estaba acumulando en algún lugar de estos archivos y estaba la clave para entender cómo una especie que todavía usaba motores de combustión en sus vehículos personales había logrado descifrar las telecomunicaciones cuánticas y parecía comenzar con alguien en algún lugar diciendo esas fatídicas palabras: sostén mi cerveza. La comandante Vexa del Departamento de Investigación Cultural Galáctica no estaba teniendo un buen día. El informe que flotaba
Ante ella era o bien los delirios de un antropólogo Zeno con exceso de trabajo o algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión del desarrollo tecnológico humano. Ninguna de las opciones le atraía. Déjame aclarar esto. Rick, dijo. Su forma cristalina cambiaba a través de varios tonos de purpura confuso. Está sugiriendo que los humanos acepten activamente el caos como un método de innovación. Las mandíbulas de Rick hicieron clic con entusiasmo mientras proyectaba otro vídeo. Mira este. Comandante Tierra. Año 2025. Un programador humano de Clara y yo. Cito. Sostengo mi cerveza mientras reescribo todo el código base en una noche. Sus Colegas intentan detenerlo citando el sentido común básico y las leyes del desarrollo de software. 12 horas después, emerge con un sistema completamente refactorizado que de alguna manera corre 300% más rápido. Que así no es como funciona la programación. Bexa protestó por su estructura cristalina. Ahora un tono angustiado de Malva, exactamente Rick exclamó al igual que así no es como alguien debería descubrir la superconductividad. Sin embargo, aquí hay un vídeo de 2024 de un científico humano diciendo: sosténme la cerveza antes de crear accidentalmente la temperatura ambiente. Sup. Conductores mientras intentaban hacer un mejor café. El color del termo de Bexa cambió a rojo de emergencia. Formó un equipo de investigación inmediatamente. Quiero que cada instancia de esta frase sea catalogada y analizada. Y consíganme un consultor humano, alguien que pueda explicar esto. Hizo un gesto vago hacia la pantalla donde un humano estaba intentando enseñarle a una red neuronal a escribir poesía, alimentándola con nada más que memes antiguos de internet y anuncios De bebidas energéticas. En cuestión de días, un grupo de trabajo especial ocupó un ala entera del departamento. Analistas de 17 especies diferentes revisaron los archivos. Arde la tierra. Cada descubrimiento más alarmante que el anterior. La frase «sostén mi cerveza» apareció en una asombrosa cantidad de momentos decisivos en la historia humana, a menudo acompañada por su variación. Mira esto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y lo especialmente preocupante. ¿Vas a querer ver esto, Dr. NX8? El departamento, el principal experto en matemáticas de probabilidad, tuvo que ser sedado después de calcular la probabilidad estadística de que los humanos sobrevivieran a su propio desarrollo de acuerdo con sus modelos más avanzados. La humanidad debería haberse extinguido al menos 12 veces. En cambio, de alguna manera se las habría arreglado para convertirse en una civilización espacial. Las leyes de la probabilidad parecen desmoronarse en su presencia. Enexate resopló antes de ser llevado a las cámaras de relajación. No solo tienen suerte, son increíblemente afortunados. Es como si el universo mismo estuviera demasiado divertido como para dejarlos fracasar por completo. La gota que colmó el vaso fue cuando el investigador Junior Plex descubrió imágenes del primer vuelo de prueba humano más rápido que la luz que los pilotos grabaron. Palabras antes de la activación. Sostén mi cerveza. Control de misión. Tengo una corazonada sobre este asunto del campo gravitatorio. Fue entonces cuando Bexa decidió que se necesitaba una visión humana directa. El anuncio de trabajo se difundió por toda la galaxia. Se busca un consultor cultural humano. Debe estar dispuesto a explicar lo inexplicable. Se incluye el pago por riesgo. No hay gravedad artificial en la oficina. Los humanos siguen mejorando cuando se aburren. La solicitud de Jaque Thompson llegó en cuestión de horas. Sus calificaciones consistían enteramente en la frase «sujétenme la cerveza mientras les muestro cómo piensan los humanos», seguida de una presentación sorprendentemente convincente creada utilizando lo que parecía ser un proyector holográfico que funcionaba mal y partes de la máquina de café de la embajada. Bexa lo contrató en el acto. Tenía la sensación de que estaban a punto de aprender mucho más sobre los humanos de lo que esperaban. Quedaba por ver si eso era algo bueno, pero una cosa era segura: la galaxia nunca volvería a ser la misma después de comprender el verdadero poder de «sujétenme la cerveza». Jaque Thompson estaba sentado en la sala de conferencias del Departamento de Investigación Cultural Galáctica con los pies apoyados en una mesa. Vale más que su primer aerodeslizador.
observando a un grupo cada vez más agitado de investigadores alienígenas que intentan dar sentido a los patrones de logros humanos, pero tiene que haber una metodología, insistió el doctor Clarkson, un científico de mente culmina que actualmente ocupa 7 cuerpos diferentes, todos los cuales no estaban marcando el ritmo de los avances de ninguna especie. A través de la imprudencia intencional, ahí es donde te equivocas, dijo Jake tomando un sorbo de su café real de contrabando. Había contrabandeado granos de café reales después de 2 días de sufrimiento a través del equivalente alienígena, algo que sabía a tristeza. Matemáticamente optimizada, no avanzamos a través de la imprudencia intencionada, avanzamos a través de la imprudencia inspirada. Hay una diferencia. Las mandíbulas de Rick hicieron clic en lo que Jake había aprendido. Era el equivalente alienígena de un cachorro emocionado. Por favor, explique la distinción para que conste en acta. Bien, mire este ejemplo de sus archivos, dijo Jake, sacando imágenes de la primera computadora cuántica humana. Vean a ese científico, el que tiene 3 latas de bebida energética soldadas juntas en un sombrero. Los investigadores reunidos asintieron. Sus diversas características anatómicas de Ikal se movían de manera apropiada para su especie. Había estado tratando de resolver la de coherencia cuántica durante años utilizando métodos aprobados. Nada funcionó. Entonces, una noche, privado de sueño y con exceso de cafeína, miró su microondas roto y tuvo lo que llamamos un momento de claridad. Aunque mi abogado me aconsejó que dijera que la falta de sueño y el exceso de cafeína no son herramientas oficialmente aprobadas para la resolución de problemas. La forma cristalina del comandante Bex parpadeó con interés y este momento de claridad lo llevó a decir: sujétenme la cerveza a sus estudiantes de posgrado antes de que el jurado manipulara el microondas con partes de su computadora de juegos y creara accidentalmente los primeros bits cuánticos estables. Claro que casi abrió una dimensión de bolsillo en su sala de descanso, pero la parte importante. ¿Funcionó? ¿Pero por qué los 7 cuerpos del Dr. Clarkson?, preguntaron simultáneamente. ¿Por qué correr el riesgo? Jake se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria por primera vez desde su llegada. ¿Por qué? A veces necesitas dejar de pensar en por qué algo no funcionará y comenzar a pensar en por qué podría funcionar. Eso es lo que significa realmente. Sostén mi cerveza. No se trata de la cerveza, se trata de... Suspendiendo temporalmente su incredulidad en lo que es posible, la sala quedó en silencio mientras las implicaciones se absorbían. Rick fue el primero en hablar. He identificado patrones similares en la exploración espacial humana, avances médicos y algo llamado comer perritos calientes de manera competitiva. Ah, sí, ese último podría no ser nuestro logro más orgulloso, admitió Jake, pero demuestra el punto. Los humanos no solo empujamos los límites, los ignoramos por completo cuando creemos que tenemos una oportunidad de lograr algo increíble. El Dr. NX8 regresó recientemente de una terapia de relajación obligatoria y comenzó a proyectar un gráfico holográfico complejo. Hemos analizado miles de incidentes de sostén mi cerveza. La tasa de éxito desafía toda probabilidad. El éxito es solo un fracaso con estilo. Jake dijo sonriendo mientras observaba a los extraterrestres tratar de procesar esta declaración. Y los humanos tienen estilo en abundancia. Esto explica muchas cosas. Rick susurró revisando sus notas. El primer salto FTL humano, el accidente de terraformación de Marte que accidentalmente creó condiciones perfectas de crecimiento para las plantas de café, el gran teorema de la pizza que revolucionó la física teórica. Nos aburrimos de intentar resolver los misterios del universo de la manera normal, Jake explicó, así que empezamos a resolverlos a nuestra manera. A veces funciona, a veces explota, pero nunca es aburrido. El color de la comandante Bexa cambió a lo que Jake había aprendido era su tono de verde profundamente preocupado. El Consejo Galáctico necesita ser informado. Esto cambia todo lo que pensamos que sabíamos sobre innovación y progreso o mejora, dijo Jake, abriendo otro archivo. Esperen hasta que vean lo que pasó cuando descubrimos su especie más rápido que la luz. Advertencia, muchachos, ya saben los que dicen no manipular. Bajo ninguna circunstancia. El gemido colectivo de los investigadores alienígenas sugirió que sabían exactamente a dónde iba esto. La humanidad había encontrado su momento de contención de la cerveza y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico no iba bien. Representantes de 37 civilizaciones espaciales se habían reunido para abordar lo que llamaban la crisis del paradigma humano. El problema no era solo que los humanos habían tenido éxito a través del caos, sino que otras especies estaban tratando de replicar sus métodos. Los zorianos intentaron mejorar su red de defensa planetaria después de consumir bebidas de granos fermentados.
informó el Consejo Supremo de Séptimo. Sus tentáculos se retorcieron en apuros. Ahora tienen una inteligencia artificial que solo se comunica en lo que los humanos llamaban bromas de papá. El colectivo cuántico intentó mejorar sus motores más rápidos que la luz utilizando metodologías humanas. Otro consejero agregó que ahora 3 de sus naves están técnicamente en todas partes y en ninguna a la vez y las tripulaciones siguen ganando. Loterías galácticas sin entrar. En ellas Jake Thompson se sentó en el estrado de los testigos, esforzándose mucho por no parecer divertido. Y fallando miserablemente a su lado Rick. Estaba documentando todo frenéticamente. Mientras el comandante Vexa recorría colores previamente desconocidos para la ciencia. Cromática tal vez Jake sugirió que el problema es que otros están probando nuestros métodos pero que no están comprendiendo el principio fundamental. Detrás de ellos que es el consejero supremo. Los tentáculos se curvaron. Expectantemente no puedes simplemente sostener la cerveza. Tienes que abrazar el espíritu de lo que sostener la cerveza representa. Jake se puso de pie entusiasmado con su tema. Se trata de ese momento cuando el conocimiento, la intuición y el desprecio justo por la sabiduría convencional se combinan en algo brillante. El Pix es recolectado. Abrazó este espíritu. Interrumpió un ser cristalino del rincón lejano. Dijeron sostén mi cerveza antes. Intentando crear un sistema de reciclaje más eficiente, accidentalmente inventaron materia autorreplicante que solo produce más cerveza. En realidad, es bastante impresionante, Jake lo admitió, pero prueba mi punto. Tuvieron éxito, pero no en lo que intentaban hacer. Eso es muy humano de su parte. La Cámara del Consejo estalló en caos cuando más informes inundaron la colmena. El colectivo Betelgeuse había intentado mejorar su red neuronal pensando fuera de la caja. Su caja ahora pensaba fuera de ellos. Una IA terraformadora marciana había comenzado a bailar break dance competitivo después de que alguien sugiriera en broma que debería relajar sus algoritmos. 3 especies diferentes habían descubierto de forma independiente nuevas fuerzas fundamentales de la naturaleza mientras intentaban hacer un mejor brindis. Esto debe ser contenido. El Consejo Supremo de Bent declaró que no podemos tener toda la galaxia funcionando con principios de innovación humanos. Habría Caos, ya hay caos, señaló Jake. Acabamos de aprender a surfearlo, Rick. Sus mandíbulas hicieron clic rápidamente mientras proyectaba sus últimos hallazgos. En realidad, los datos sugieren que la exposición a los métodos humanos ha aumentado. La innovación en todas las especies en un promedio del 42%. Sí, hay más explosiones, pero son cada vez más productivas. Explosiones. El comandante Vexer, que finalmente se había decidido por un color que se describe mejor como resignación púrpura, dio un paso adelante, tal vez en lugar de tratar de prevenir esta propagación de la metodología humana. Deberíamos tratar de entenderla y canalizarla. Tengo una sugerencia, Jake dijo, metiendo la mano en su bolsillo. Pero primero, ¿quién quiere sostener mi cerveza mientras demuestro la forma adecuada de desafiar las leyes de la física? La Cámara del Consejo quedó en silencio. Luego lentamente un bosque de apéndices alienígenas se levantó en forma voluntaria. La crisis se había convertido en una oportunidad. Y al más puro estilo humano probablemente iba a terminar brillantemente. O catastrophicament possiblement ambas. Mientras Rick documentaba la escena, agregó una nota personal: el mayor regalo de la humanidad a la galaxia podría no ser su tecnología o su ciencia, sino su habilidad única de convertir eso. Es imposible. En sostén mi cerveza y mira esto. El caos resultante es hermoso. La cámara principal del Consejo Galáctico había sido convertida apresuradamente en lo que Jake insistió en llamar una ciencia sucediendo. Zona. Los representantes reunidos observaron con una mezcla de horror y fascinación mientras él instalaba un equipo que parecía violar varias leyes de la física solo por existir. Ahora la clave para un momento apropiado de sostener mi cerveza. Jake explicó que conectar lo que parecía ser una tostadora a un motor de probabilidad cuántica es el equilibrio perfecto entre conocimiento, audacia y justo lo suficiente ignorancia de por qué algo no debería
Funcionar la forma cristalina de la comandante Vexa. Se había asentado en lo que Hacker reconoció como su configuración de preparación para un desastre inevitable. ¿Y qué exactamente estás intentando demostrar? Bueno, Hacker dijo sacando un trozo de pan. El consejo mencionó tener problemas con su red de comunicaciones interdimensional. Algo sobre el entrelazamiento cuántico. Decadencia que hace imposible mantener conexiones estables a través de múltiples realidades. Las mandíbulas de Rick hicieron clic. Advertencia: esa es una limitación fundamental de la mecánica cuántica. Toda la Academia Galáctica de Ciencias ha declarado que es un problema irresoluble. Sostén mi cerveza, dijo Hacker mientras le entregaba su bebida al miembro del consejo más cercano, quien la tomó con un apéndice que definitivamente estaba temblando. Tengo una teoría sobre eso. Lo que siguió fue la demostración más brillante o la más imprudente en la historia del condado. Hacker procedió a explicar su teoría usando nada más que danza interpretativa. Diagramas mal dibujados y ocasionales gritos de «créeme, esto tiene sentido si no lo piensas demasiado». Los alienígenas reunidos observaron con horror cómo él reconectaba el motor de probabilidad cuántica usando clips, y lo que él afirmaba que era el poder del pensamiento positivo introdujo variables de entropía tocando música rock para el brindis. Calculó trayectorias cuánticas usando un método que llamó vibrar con el universo. «Esto es una locura», susurró la 7 del Dr. Clarkson. «Cuerpos en perfecta armonía. Esta es la humanidad», corrigió Rick, tomando notas furiosamente. «Note cómo está manteniendo el rigor científico suficiente para evitar que las leyes de la física se rindan por completo». Hacker ahora está de pie sobre una pierna, mientras equilibra la tostadora modificada sobre su cabeza. Hizo un ajuste final. «El problema con tu red de comunicación cuántica no es el entrelazamiento. Decadencia es que estás tratando demasiado. Para que tenga sentido, a veces tienes que la física sepa quién es el jefe». Presionó el botón de activación con su codo porque usar las manos hubiera sido demasiado convencional y dejó caer la tostada en la tostadora cuántica mejorada. Por un momento no pasó nada. Luego todo pasó a la vez. La tostada apareció, pero en lugar de emerger quemada o dorada de alguna manera se había convertido en una manifestación física del entrelazamiento cuántico. Cada rebanada existía simultáneamente en cada realidad. La red de comunicación estaba tratando de alcanzar la creación de un puente estable entre dimensiones. ¿Es esa tostada que mantiene unida la estructura del espacio-tiempo?, preguntó el comandante Vexa con su voz apenas un susurro. Nahake dijo atrapando una pieza mientras caía a través de un campo de probabilidad generado espontáneamente. La tostada es solo una representación visual del patrón de resonancia armónica cuántica. También está perfectamente tostada por todos lados simultáneamente. Lo que creo que todos podemos estar de acuerdo es el logro más impresionante. Aquí la cámara del consejo estalló en caos. El tipo productivo organizado que Hacker había llegado a reconocer como la galaxia finalmente comenzando a entender. Los científicos se apresuraron con el equipo de escaneo. Los teóricos comenzaron furiosamente a actualizar sus modelos y al menos 3 especies comenzaron a tomar nota sobre la Física interpretativa de Jake. Baile. Ahora Rick, que había estado documentando todo, se volvió hacia el comandante Vexa. ¿Debería clasificar esto como un avance en la física cuántica, mecánica o una revolución en la tecnología del desayuno?, respondió ella, su forma cristalina cambiando de colores. Eso sugería tanto una profunda apreciación como una leve crisis existencial, definitivamente ambas. Hacker, mientras tanto, recuperó su cerveza del miembro del consejo todavía aturdido y tomó un sorbo satisfecho. Veo que el secreto no está en al tomar la cerveza, se trata de saber cuándo decir por qué no en lugar de por qué. Hizo una pausa mirando el brindis cuántico flotando serenamente en su campo de probabilidad, aunque admito que ni siquiera yo esperaba que funcionara tan bien. ¿Quieres decir que no estaba seguro de que funcionaría?, gritó alguien desde el fondo de la sala. Por supuesto que estaba seguro. Hacker sonrió. Simplemente no estaba seguro de cómo funcionaría. Esa es la parte divertida. 3 meses después de lo que ahora se llamaba el incidente del brindis cuántico, la gran cámara del Consejo Galáctico estaba repleta.
Representantes de todas las civilizaciones espaciales se habían reunido para lo que prometía ser una sesión histórica. La clasificación oficial del enfoque único de la humanidad hacia la innovación. La nueva designación que se muestra en letras holográficas brillantes sobre la asamblea decía caos controlado, especies maestras del progreso probable. Rick se paró en el podio, sus mandíbulas chasqueaban con una emoción apenas contenida mientras presentaba su informe final. La audiencia incluía no solo a los miembros tradicionales del Consejo, sino también a representantes de organizaciones recién formadas, el Departamento de Física Improbable, el Instituto de Aleatoriedad Controlada y el polémico Ministerio de Momentos que habían insistido en instalar un dispensador de refresco líquido en la forma de Einstein haciendo un pulgar hacia arriba. El dispensador ocasionalmente violaba la causalidad, servía bebidas antes de que fueran ordenadas, pero todos habían estado de acuerdo en que esto era perfectamente marcha. En conclusión, Rick dijo proyectando una serie compleja de gráficos que de alguna manera formaban una cara sonriente cuando se veían desde el ángulo correcto. La metodología de humanidades no representa un rechazo de los principios científicos, sino más bien un enfoque innovador para descubrir nuevos principios suspendiendo temporariamente su incredulidad en la imposibilidad que los humanos crean. Breves ventanas de oportunidad. Donde lo improbable se vuelve probable y lo imposible se vuelve merriment. desaconsejable. Los datos que respaldaban su conclusión eran impresionantes, aunque algo preocupantes. En toda la galaxia, las especies que habían adoptado versiones modificadas del enfoque humano habían logrado avances en campos que habían estado estancados durante siglos. Por supuesto, también habían creado categorías completamente nuevas de desastres científicos, pero como Hake seguía señalando, no se podía hacer una tortilla sin crear ocasionalmente una paradoja. Temporal. La comandante Vexer subió al podio. Junto a su forma cristalina, habiéndose finalmente decidido por un nuevo color predeterminado que de alguna manera sugería tanto diversión perpetua como aceptación. Resign Ada. Se había convertido en una especie de celebridad en los círculos científicos después de que las imágenes de su primera experiencia con los métodos humanos de innovación se volvieran virales. El clip de ella diciendo sostén mi estabilizador cuántico antes de descubrir accidentalmente una nueva forma de materia ahora era necesario. Viendo en clases de física en toda la galaxia después del éxito del programa de asesoría humana, ella anunció su forma brillando de orgullo. Hemos visto un aumento del 300% en innovaciones revolucionarias en todas las especies miembros y también ha habido un aumento del 750% en lo que los humanos llaman fracasos espectaculares, pero como a Hake Thompson le gusta recordarnos, esos son solo éxitos que aún no han encontrado su propósito. Las diversas especies habían dado cada una su propio giro único al enfoque humano con resultados fascinantes. El colectivo de la mente colmena había desarrollado una nueva forma de computación cuántica interpretativa que llamaron fiesta de bailes chingue. Resolvió cálculos complejos a través de lo que describieron como precisión aleatoria coordinada. El sistema funcionó perfectamente, aunque ocasionalmente las soluciones aparecieron en forma de transformación interpretativa que condujo al primer teatro matemático de la galaxia, las producciones cristalinas. La Confederación había inventado una forma de viaje FTL basada en lo que llamaban optimismo estadístico que de alguna manera funcionaba mejor cuanto menos te preocupabas por cómo funcionaba. Sus naves ahora contaban con oradores motivacionales en lugar de computadoras de navegación, y su nave más rápida estaba pilotada por un cristal particularmente optimista que insistía en que las leyes de la física eran más como pautas. De todos modos, incluso los tradicionalmente cautelosos cianos habían entrado en el espíritu de crear una IA que pudiera predecir el mercado de valores analizando el patrón de manchas de café en documentos importantes. Ahora eran la especie más rica en 3 sectores, aunque nadie podía explicar exactamente por qué la IA también había desarrollado un hábito peculiar de ofrecer consejos de vida que eran a la vez profundos y completamente absurdos. El colectivo cuántico, inspirado por la demostración de la tostada de Hake, había
revolucionado todo su enfoque de la investigación. Su nuevo lema "La innovación es solo confusión con una fecha límite" había llevado al desarrollo de la probabilidad, navegando por las computadoras que viajaban en la teoría del caos. Como los humanos. Ondas de la carretera, las computadoras no siempre tenían razón. Pero se equivocaban de maneras tan interesantes que generalmente funcionaba mejor que si hubieran tenido razón. Jake se sentó en la audiencia observando con satisfacción, mientras Rick continuaba su presentación como el nuevo jefe designado del Departamento de Innovación Improbable, aunque insistió en que su verdadero título era Coordinador Jefe del Caos. Había pasado los últimos meses ayudando a varias especies a entender la delgada línea entre el caos creativo y el desastre. Real. Su primer acto había sido instalar un cartel en cada instalación de investigación en toda la galaxia que decía: el descubrimiento es solo confusión con una fecha límite. El Consejo había adoptado oficialmente un nuevo protocolo para manejar problemas aparentemente imposibles. Primero, pruebe todos los métodos convencionales. Si fallan, encuentre al humano más cercano y espere a que diga esas palabras mágicas. Sostenga mi cerveza. Esto había llevado a la creación del Cuerpo de Consultores Humanos de Emergencia, un grupo de los mejores expertos en improvisación de la Tierra que podían ser desplegados rápidamente a cualquier crisis científica que necesitara lo que ellos llamaban reformulación creativa. La presentación de Rick llegó a su fin. Agregó una nota final a su vasta base de datos de logros humanos. El mayor descubrimiento no estuvo en ningún momento de sujeta mi cerveza, sino en el regalo galáctico de la humanidad, el coraje para intentar lo imposible, la sabiduría para aprender del fracaso y la inexplicable capacidad de tener éxito por accidente mientras se intenta hacer algo completamente diferente. Jake se puso de pie y levantó su cerveza en un brindis por el Consejo de la Galaxia reunido. Dijo con una sonrisa: que sus fracasos sean espectaculares y sus éxitos aún más, y recuerden que si saben exactamente lo que están haciendo, probablemente lo estén haciendo mal. El brindis fue recibido con aprobación entusiasta de todas las especies reunidas, aunque a varias se les tuvo que recordar que sostener sus bebidas era opcional. En algún lugar del fondo, el dispensador Einstein sirvió bebidas que no se pedirían hasta el próximo martes y en un laboratorio seguro. 3 niveles más abajo rodea a Ed con el equipo de monitoreo más sofisticado de la Galaxia. Un trozo de pan tostado a la perfección seguía manteniendo unidas a múltiples dimensiones a través de lo que los científicos líderes habían llamado el poder del ¿por qué no? Era un testimonio de la mayor contribución de la humanidad a la ciencia galáctica. La idea de que a veces la mejor manera de resolver un problema es olvidar temporalmente que se supone que es imposible. Parecía que el universo finalmente había aprendido a apreciar un buen chiste. Todo lo que necesitaba era que la humanidad lo ayudara a aprender a reír.